La carcasa del dispositivo se compone en la parte frontal del logo de la empresa Medtronic, una pantalla LCD 16:2 que presentará los datos de pulsaciones por minuto o la tensión arterial dependiendo de la selección de función que se da por medio de 3 pulsadores. El primero permite que la señal ECG se grafique en el computador, el segundo muestra el dato de BPM y el tercero muestra el dato de la tensión. También se tiene un diodo que indica el encendido del dispositivo y un diodo en conjunto con un buzzer que se activa cuando se desconecta el jack de entrada. En la parte superior se encuentra el manómetro que indica la presión en milímetros de mercurio. En la parte inferior se encuentran 3 conectores para poder observar la señal ECG y la señal del sensor de presión en el osciloscopio. En la parte lateral derecha se encuentra la conexión del Arduino al computador y en la parte lateral izquierda se encuentra la alimentación del dispositivo junto con un switch on-off. El dispositivo cuenta con un manual de usuario con pasos básicos para su uso e ítems para la detección y corrección de errores comunes. El circuito ECG cuenta con 6 etapas. La primera es una etapa de detección de desconexión de los electrodos. La segunda etapa es de preamplificación con un amplificador de instrumentación como lo es el INA 106. La tercera etapa es de amplificación. La cuarta es un rectificador de precisión de bajo ruido. Esta se envía a un filtro pasahojas y posteriormente a una amplificación final. La primera etapa es un detector de desconexión de electrodo que se realiza mediante un plug de audio de 3.5 milímetros, debido a que se pueden conectar los electrodos a él y a su vez poder desacoplar cada señal con un plug hembra de chasis de 3.5 milímetros. Por lo tanto se conecta un electrodo a left del plug y otro a right. El electrodo de referencia se conecta a ground del mismo. En el jack, cuando no se está conectado al plug, se tiene continuidad entre L y SP L. De la misma forma entre R y SP R. Pero cuando se conecta el plug se abren los pines mencionados del jack. De esta forma se puede detectar mediante una alarma visible y sonora la desconexión de los electrodos. Cuando no hay electrodos al INA 106 le ingresan 5 voltios por el pin 2 y el pin 3 de tal forma que la diferencia genera un voltaje de 0 voltios a la salida del amplificador diferencial, pero se crearía un puente de alimentación para el LED y el booster. Cuando se conecta el plug se tendrían 0 voltios en el ánodo del LED y en el negativo del buzzer, y se tendría la señal de los electrodos en la entrada del INA 106. La segunda etapa es un circuito de preamplificación que consta del circuito integrado INA 106, que es un amplificador diferencial de precisión o con ganancia fija de 10, el cual puede ser usado como amplificador de instrumentación. Este tiene una entrada diferencial y una salida referida a masa. La tercera etapa es de amplificación. Está compuesta por 2 amplificadores en cascada para elevar la señal. El primero está en configuración inversora de ganancia -15. La salida de este amplificador se acopla por medio de un capacitor cerámico de 10 nanos que elimina las componentes de C que se pudieron colar en las etapas anteriores. Esta pasa por un amplificador en configuración inversora de ganancia. En total esta etapa tiene una ganancia de 15 sin invertir la señal. Dado que el primer amplificador de la etapa es inversor, genera una salida de la señal de entrada amplificada 15 pero sin invertir. Después de esta etapa se lleva a un arreglo compuesto por 2 diodos y 2 operacionales que se conoce como rectificador de instrumentación de onda completa, ya que permite rectificar tensiones tan pequeñas como las que se obtienen en las etapas anteriores del circuito BMG. Las salidas del primer amplificador son 2, una es el semiciclo positivo y la otra es la rectificación de semiciclo negativo. Estas 2 señales pasan al segundo amplificador para generar la rectificación de onda completa de la señal de entrada. Después de tener la señal rectificada se pasa por un filtro pasahojas, es decir que la frecuencia transmitida se extiende desde 0 hasta una cierta frecuencia máxima, dada por los valores de las resistencias y el condensador en la configuración, para las frecuencias lo suficientemente bajas de tal forma que el condensador puesto en paralelo con la resistencia actúa como un circuito abierto, pudiendo ser ignorado, con lo cual lo que tenemos aquí es esencialmente un amplificador inversor. Y para frecuencias lo suficientemente altas el condensador actúa como un cortocircuito, por lo cual el efecto resistivo se queda nulificado y la ganancia de acuerdo con la fórmula para el amplificador inversor se vuelve cero. Esta señal que ha pasado de forma indirecta por una etapa de amplificación inversora proporcionada por el filtro pasa a una nueva etapa que consta de un amplificador inversor de ganancia ajustable con un potenciómetro en la resistencia de realimentación, cuya ganancia máxima es 303. Para detectar las pulsaciones por minuto, que es el conteo de pulsos cardíacos en un minuto, se realiza dividiendo el minuto en la frecuencia de la señal cardíaca y de esta forma se obtiene la cantidad de pulsaciones en un minuto, que más adelante se explicará
como se visualizará en una pantalla LCD el valor ppm. El circuito detector de la presión arterial consta de 4 etapas. La primera es la amplificación del voltaje del sensor de presión MPX10DP, el cual convierte presión en milímetros de mercurio a milivoltios. La segunda etapa es un comparador de ventana. La tercera es un desacoplador de la señal de entrada para poder seleccionar porciones de la señal del sensor cuando se presenta una presión ya sea diastólica o sistólica. La última es una etapa de amplificación diferencial con ganancia variable. Para realizar la primera etapa se parametrizó y acondicionó la señal de sensor. Como el MPX10DP tiene dos entradas de presión, se sella una entrada para que no influya en el barrido del sensor. Se alimenta el sensor con 3.3 voltios entre los pines 3 y 1. La salida del sensor se encuentra entre el pin 2, siendo esta positiva, y el 4 es la salida negativa del sensor. Con ayuda del esfigmomanómetro se hace una derivación Y entre el brazalete y manómetro y el otro extremo hacia una entrada de presión del sensor. Se realiza una amplificación con el amplificador de instrumentación AD620 que tiene una ganancia variable. Para este caso se diseñó la configuración del amplificador para que le otorgara una ganancia de 50 a la salida del sensor de presión. Después de esta etapa se realiza una etapa que se compone de un comparador de ventana, como se muestra en el circuito. Este funciona con señales de control para la siguiente etapa, que está compuesta por interruptores. Se realiza el comparador de ventana de tal forma que se tiene 4 tensiones base donde regularmente se encuentra la presión de un paciente entre 130 y 110 milímetros de mercurio. Para la presión sistólica, estos valores corresponden a 3.87 voltios y 3.43 voltios respectivamente. Para la presión diastólica se trabajó entre los valores de 80 y 50 milímetros de mercurio, que corresponde a 2.79 y 2.08 respectivamente. Por ende se tienen dos comparadores de ventana. Si la presión se encuentra dentro de los intervalos mencionados saldrá 5 voltios y 0 de lo contrario. El amplificador utilizado para esta etapa fue un LM339 que tiene 4 amplificadores con JFETs que tienen la corriente de drenaje independiente, por ende se conecta una resistencia entre la alimentación positiva y la salida de los amplificadores. De tal forma se generan las salidas de control para la siguiente etapa. La tercera etapa se compone de interruptores. El integrado usado para esta etapa es el C4066. Posee en su interior 4 interruptores bilaterales, los cuales son controlados digitalmente por 4 terminales de control. El C4066 puede manejar señales analógicas y digitales. Las señales de control serán las arrojadas por el comparador de ventana, un interruptor para el voltaje de entrada, y tendrá de señal de control la salida del comparador de ventana de presión sistólica. El segundo interruptor tendrá en su entrada de voltaje correspondiente a la presión de 110 milímetros de mercurio. La señal de control es la misma que la del primer interruptor. El tercer interruptor le dará paso a la señal que arroja el AD620 como el primer interruptor, pero con la señal de control que arroja el comparador de ventana para la presión diastólica. El cuarto interruptor tendrá como entrada el voltaje correspondiente a 50 milímetros de mercurio y la señal de control será la misma que la del interruptor 3. La función de esta etapa es provocar la extracción de voltajes específicos en las zonas donde habitualmente se provocan las lecturas de presión tanto sistólica como diastólica, de tal forma y gracias a esta etapa se deja pasar la señal del amplificador por segmentos específicos. Esta señal pasará a la etapa final, que es un amplificador diferencial con ganancia. La cuarta etapa o etapa final se compone de dos amplificadores diferenciales. El primero tendrá en sus entradas las señales de los dos primeros interruptores, como son la señal entre 110 y 130 milímetros de mercurio. Por la entrada positiva de uno de los amplificadores y por la entrada negativa se tendrá el voltaje correspondiente a la presión de 110 milímetros de mercurio. La función de esta etapa es amplificar la señal en este intervalo, dándole a la señal que está en 130 milímetros de mercurio un valor cercano a la de polarización mediante el arreglo de la ganancia, y el valor de 110 milímetros de mercurio corresponderá al cero de la señal debido a la resta. La ganancia de esta etapa es de 10, debido a la resta de la señal de 130 milímetros de mercurio con el valor de voltaje de la presión de 110 milímetros de mercurio. Este valor es de 470 milivoltios. Por ende, con esta ganancia se amplifica de buena forma la señal para detectar la presión sistólica. El otro amplificador diferencial detectará la presión sistólica, que se encuentra entre 50 milímetros de mercurio y 90 milímetros de mercurio. El procedimiento es igual que el anterior amplificador diferencial, pero esta vez el valor con el que se resta la señal es 2.08 voltios, dando así una diferencia entre las presiones de 710 milivoltios. Por ende se requiere una amplificación de 7 para asignar el valor más alto de la presión, es decir 90 milímetros de mercurio, a un valor cercano a la polarización, y el que corresponde a 50 milímetros de mercurio a un valor de 0 voltios. De esta forma se crean dos ventanas, una para la detección de la presión sistólica y otra para la detección de la presión diastólica. Después de la implementación del circuito del ECG se procede a visualizar la señal de salida en el osciloscopio.
La señal ECG tiene un offset de 1 voltio, una amplitud de alrededor de 600 milivoltios. La frecuencia de la señal oscila entre 1.4 y 2 Hz. Estos valores de amplitud servirán para poder detectar la cantidad de pulsos cardíacos en un minuto mediante el microcontrolador, y también se enviará al Arduino esta señal mediante el pin analógico A0. Ahora se procede a realizar la medición de la ventana, la cual se midió con el osciloscopio. La señal azul corresponde a la presión entre 110 y 130 milímetros de mercurio, que son los niveles habituales de la presión sistólica de un paciente. Como se puede observar, se va abriendo la válvula de la pera para liberar la presión ejercida por el brazalete en el brazo. La señal amarilla corresponde a la presión generada en el paciente entre 50 y 90 milímetros de mercurio, mediante el uso del comparador de ventana para este rango de valores arrojados por el sensor de presión. Se visualizan las dos ventanas, tanto la presión sistólica como la diastólica. Estas se obtienen dejando escapar la presión por la válvula de la pera de forma rápida. Estas dos señales serán enviadas al Arduino 1 por los pines analógicos A1 y A2 para la conversión de voltaje a presión, y así poder mostrar mediante una pantalla LCD la presión del paciente. La programación se realiza en la plataforma Arduino mediante el uso de interrupciones para poder seleccionar la variable a interpretar. La primera interrupción imprimirá en el puerto serial la gráfica del ESG en simultáneo. La segunda interrupción arrojará el valor de pulsaciones por minuto en la pantalla LCD. La tercera interrupción imprimirá el valor de la presión en la pantalla de cristal líquido. Se puede acceder a cada interrupción con un pulsador que estará colocado en el panel frontal del equipo. La primera interrupción es para que se visualice la señal ECG en Simulink. Se realiza mediante la comunicación entre Arduino y MATLAB. Para esto se debe llevar la salida del ECG al pin analógico A0 del Arduino. Esta señal se mapea en 8 bits, ya que Simulink tiene un bloque conversor de un máximo de 8 bits. Mediante el comando serial write se escribe en el puerto serial la variable a graficar. Es importante destacar que la lectura de tensión que realiza el Arduino tiene una resolución de 10 bits, y por el puerto serie solo se pueden enviar datos de 8 bits, por lo que es necesario llevar el valor inicial leído por el microcontrolador a un rango de 0 a 255, por lo que es lo mismo a una resolución de 8 bits. La señal ECG se aprecia en amarillo. Como se puede verificar, la señal es similar a la mostrada en el osciloscopio, salvo por los bits que se tiene a valores muy bajos. Se tiene el límite de resolución del Arduino 1 en comunicación con el Simulink. La segunda interrupción es la del conteo de pulsaciones por minuto. Esta se ingresa por el pin A0 del Arduino como en la interrupción anterior, pero en este caso se realiza un promedio, es decir, se suma el valor inferior de la señal con el valor máximo y se divide en dos, de tal forma que los valores por encima del promedio incrementará un contador. Para saber que se abandona la zona ascendente del pico de la señal cardíaca, basta con comprobar que un nuevo valor es menor que el anterior y verificar que no se ha encontrado todavía el valor buscado, puesto que en general hay varios valores en la zona descendente de QRS de una señal cardíaca dependiendo de la densidad de muestreo. Para cronometrar el pulso se almacena el valor del instante en el que se encontró el punto y se compara con el siguiente. Para asegurarse de que el valor que se mide es el mayor de la zona descendente de la curva más alta, se usa una variable booleana que se activa al entrar en la zona descendente de la curva mayor y se desactiva una vez encontrado el primer valor descendente, que es el cronometrado. Como lo habitual es representar la duración del pulso como pulsaciones por minuto, se corrige el valor de tiempo entre pulsaciones obtenido calculando el tiempo total de la representación entre el intervalo obtenido al restar los milisegundos actuales entre los anteriormente cronometrados. El nuevo valor medio se calcula disminuyendo la relevancia de la medida actual en función del número de valores muestreados y se añade el último valor, ponderado también con un coeficiente que lo reduce más cuanto más valores se hayan medido hasta el momento. En la tercera interrupción se realiza la toma de la tensión teniendo en cuenta la presión sistólica sobre la presión diastólica, de tal forma que se tienen dos entradas analógicas. Una es la ventana para la presión sistólica y la otra es la salida de la ventana de la presión diastólica. Para la identificación de la presión sistólica se utiliza un if para detectar los pulsos, en donde se tienen dos variables, una actual y otra pasada. Si el valor actual es mayor que el valor pasado, se detecta el pulso. Se acondiciona para convertirlo en presión y así arroja el dato por la pantalla LCD. Para la obtención de la presión diastólica se realiza el mismo proceso que para la presión sistólica, encontrando los datos actuales que sean mayores que el anterior dato medido. Este es el valor más complejo de hallar, ya que se detectan una gran cantidad de datos de este estilo. Por ende se hace una suma de estos valores y se realiza un promedio entre los datos leídos por la comparación. Este dato es la presión diastólica que se imprime con la presión sistólica en la pantalla de cristal líquido. A continuación se observa el dispositivo en funcionamiento. Cuando se desconecta la entrada de los electrodos, el LED y el buzzer de alerta de desconexión se activan.
Al presionar el primer botón se observa la señal SG en el scope de Simulink. De igual forma se evidencia la señal en el osciloscopio. Con el segundo botón se imprime en la pantalla LCD las pulsaciones por minuto de la persona que tenga conectada los electrodos. Cuando se presiona el tercer botón se imprime en la misma pantalla la presión diastólica y sistólica, teniendo en cuenta que esta medida se debe hacer luego de realizar el procedimiento adecuado para medir la presión arterial con el esfigmomanómetro. Se puede observar también que el LED rojo está encendido durante todo el tiempo en el que el dispositivo está encendido.